vale miles de dólares literalmente. Porque si estás invirtiendo en Estados Unidos y no tienes una estrategia fiscal, estás perdiendo dinero sin darte cuenta. Invertir sin estrategia fiscal es como comprar una propiedad sin hacer el título. Estás a riesgo y ni siquiera lo sabes. Hoy vamos a hablar de cómo pagar menos impuestos legalmente, cómo invertir siendo residente o extranjero, cómo preparar tus impuestos para comprar tu primera propiedad, cómo estructurar herencias correctamente y cuáles son las estrategias que usan los inversionistas inteligentes para proteger y multiplicar su patrimonio en Florida. Y para eso tengo una invitada muy especial, autora del libro Cómo pagar menos taxes en USA, CPA, estratega fiscal para inversionistas y alguien que está ayudando directamente a nuestra comunidad a organizarse, a estructurarse correctamente y a conservar miles de dólares en impuestos de forma legal. Eddie, quiero que te presentes, que nos cuentes a quién ayudas, por qué escribiste este libro y bueno, que nos cuentes un poquito de ti. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con todos ustedes. El libro lo escribimos, yo llevo ya 38 años en la práctica como CPA, especialmente en el área de taxes, de impuestos. Y el libro lo escribimos porque a mi oficina todos los años nos llegan las mismas preguntas de cómo hacer esto, cómo hacer aquello. En Estados Unidos, para bien o para mal, existen muchos preparadores de taxes, pero no son personas que conocen lo que es la doctrina de los impuestos y cómo es que uno debe aplicarla de acuerdo a las leyes que hay. Las leyes, pues, las crea el Congreso y cambian a menudo. No te voy a decir que ha cambiado muchísimo, muchos años, pero sí en el año 2018 hubo una reforma importante, después otra vez ocurrió en el año 2025, y hay muchas cosas que son diferentes y muchas ventajas de las que nos podemos beneficiar, y eso muchas veces los preparadores no se dan cuenta. Así es que por eso es que hicimos este libro con la idea de que no pretendemos que nadie sea experto, ni que se pongan a preparar taxes, nada, para eso estamos nosotros. Pero sí que tengan una idea de lo que está ocurriendo para que cuando se enfrenten a algún preparador que no conozca los temas, le puedan regalar el libro, no hay problema. Exacto. Me encanta el título del libro. Sí, eso es el error, ¿cómo es el error o la bendición de ese nombre? Es la gente de marketing que entendió que en Estados Unidos vivimos muchos latinos, pero no todos hablamos el mismo idioma. De hecho, hay un capítulo en el libro que se llama así, Hablemos el mismo idioma, porque lo que para un venezolano puede ser utilidades, para nosotros en Puerto Rico es ingreso neto y así por el estilo. Entonces, la palabra taxes como que sí recoge un poco de lo que estamos hablando, que son los impuestos federales, los que uno paga cuando uno tiene ingresos y le puede restar los gastos, y las distintas, las diferencias que hay entre los extranjeros y los que son residentes de cómo hacer eso. Claro. ¿Y a quién ayuda este libro? ¿O ha ayudado ya? Sí, bueno, hemos ayudado a miles de personas a través de mi carrera. Tuve muchos años con firmas de CPA que teníamos clientes pues un poquito más grandes de los que después uno tiene en la práctica privada. Tuve 11 años ahí, 20 y pico después por mi cuenta. Así que hemos ayudado a muchas personas en distintos aspectos y especialmente ahora nosotros tenemos una campaña muy importante para ayudar a la gente extranjera, porque es en los extranjeros donde vemos más errores que se cometen a la hora de hacer los taxes, especialmente cuando estamos haciendo taxes para las personas que son inversionistas en propiedades inmuebles en Estados Unidos. Así que ahí es donde hay una diferencia importante de con quién uno quiere relacionarse como consultor y estratega fiscal. Claro que sí, vamos a hablar muchísimo de todos esos temas que tiene tu libro aquí en este podcast. Vamos a dejarlo aquí para que lo compren y se preparen también aparte de... Bueno, hay un error que le está costando a los inversionistas en Miami decenas de miles de dólares. Y lo peor es que la mayoría ni siquiera sabe que lo está cometiendo. Compran la propiedad, firman, invierten y después descubren que pueden haber pagado mucho menos impuestos. Para entrar directo al valor, si alguien hoy quiere invertir en Miami, ¿cuál es el error que más dinero le puede estar costando por no tener una estrategia fiscal desde el inicio? Bueno, hay muchos errores que vemos que las personas inversionistas cometen. Uno de los más importantes, y voy a empezar por aquí porque es el que más nos duele, es el tema de las personas inversionistas que son extranjeros. Y un extranjero tiene que saber, si nunca más volvemos a oír el tema, ni vuelven a verme a mí, sepan que un extranjero no debe comprar una propiedad a título personal.
Esto es así porque en Estados Unidos se pagan impuestos, no solamente los impuestos federales, también nosotros pagamos impuestos sobre la propiedad, el valor de la propiedad, y también se pagan sales taxes y otro tipo de impuestos. Y los extranjeros usualmente tienen un desconocimiento increíble porque la función del corredor de bienes raíces que le vende la propiedad no es darle consejos contributivos. Y entonces cuando la persona no se orienta en estos temas fiscales, a lo mejor no sabe que todos los años tiene que pagar el impuesto, lo que le llamamos el property tax, que es sobre el valor de la propiedad. Nosotros hemos tenido que rescatar a personas extranjeras que están a punto de perder una propiedad porque no la financiaron. Cuando es financiado no es tan común porque el banco se encarga de pagar esos taxes. Claro. Pero la persona que no financia, hay muchos extranjeros que invierten en Estados Unidos, no lo hacen con su propio capital, no lo hacen financiando, como que no sé por qué no piensan que en Estados Unidos se pagan esos impuestos sobre el valor de la propiedad y es el valor de cuando la compró. Así es que por ahí ese es uno de los errores más increíbles que nosotros hemos tenido que rescatar a la gente. Pero el otro, y es también muy importante, es el impuesto sobre herencia. Cuando les decía hace un ratito que no se deben tener propiedades inmuebles a título personal, es porque cuando un extranjero fallece con el título en una propiedad, hay un impuesto acá que es el impuesto sobre la herencia, que le va a tocar pagar a esos herederos y es el 40% del valor de esa propiedad. Así es que, y fíjense que no importa si la compran a título personal o una LLC, porque las LLC son extranjeras o son foráneas dependiendo de quiénes sean los dueños. Claro. Y entonces, un extranjero que tenga una propiedad a título en una LLC también está a riesgo de que si fallece, va a tener que pagar un 40% del valor de esa propiedad dentro de la LLC. Así es que por eso siempre recomendamos, existen las corporaciones, hay que comprar utilizando corporaciones y un fideicomiso, que podemos hablar de eso en otro ratito. Sí, vamos a hablar pero más. Es la combinación de las dos cosas las que le va a evitar ese impuesto sobre la herencia. Exacto, vamos a hablar más en siguientes momentos, bloques del tema, porque sí es muy importante tenerlo claro, pero tengo muchos inversionistas que ni siquiera saben, me dicen, tener una empresa en Estados Unidos, creen que es tener una empresa y no entienden muy bien la estructura y bueno, para eso estamos nosotros acá para orientarlos, por eso tenemos nuestro escáner patrimonial donde atendemos al cliente, hacemos un Zoom, escuchamos todas sus dudas, necesidades, le hacemos varias preguntas y lo dirigimos con las personas expertas como tú en este proceso para que desde el inicio entren con el pie derecho y no cometan ningún error. Los inversionistas que construyen patrimonio no compran propiedades, diseñan estrategias. Y la diferencia entre uno que crece y uno que se estanca muchas veces no es el negocio, es los impuestos. ¿Qué cambia en el resultado de un inversionista cuando compra y habla primero contigo antes de hacerlo y no después? Bueno, lo primero es que nos aseguramos que se cree la estructura correcta para manejar ese negocio de bienes raíces cuando la persona compra una propiedad. Algunas personas compran las propiedades para como una segunda propiedad, como inversión. Otros lo compran para tener un negocio ya sea de rentas a largo plazo o a largo plazo. Entonces ahí es donde es muy importante que desde el inicio se tenga la estructura correcta. Tener una LLC o tener una corporación, todo eso es importante. Si va a haber un financiamiento, yo también soy mortgage broker y hacemos financiamientos a extranjeros, a residentes todo el tiempo. Hay que saber qué estructura, qué programa dentro de los programas de financiamiento le va a convenir. Yo siempre le digo a las personas, si usted tiene un capital X, pero usted puede financiar y utilizar ese capital que usted tiene muchas más veces, el rendimiento que usted va a tener sobre esa inversión es mucho mayor que tener una sola propiedad que a lo mejor está en un área que no tiene, que no se mueve tanto, que el alquiler no es tan productivo y entonces a veces uno tener esa mitigación de riesgo es muy importante en los negocios de real estate y si usted tiene un capital X y en vez de una propiedad se puede comprar 3, porque va a financiar un pedazo, pues eso también le conviene siempre y cuando hagamos los números y esté ganando como quiera. Recuerden que la inversión en real estate usted le va a ganar
a la inversión como tal. O sea, en Estados Unidos las propiedades suben de valor. Desde los años 90 y pico, con una de las últimas debacles esas de real estate, de bienes raíces, las propiedades siempre suben. Tienen unos picos donde bajan y todo eso, pero la tendencia siempre es en alzada. Así es que ya uno va a ganar con esa inversión que uno hace en ese inmueble. Hay que estudiar bien las áreas, ahí no nos metemos, eso se lo dejamos a los corredores. Pero una vez ya usted tiene la propiedad escogida y lo que va a hacer con esa propiedad, si alquilar a largo plazo, si corto plazo, si solamente para vivirlo, segunda residencia, pues ya esos son otros temas que los tomamos en cuenta siempre. Perfecto, Eddie, gracias por todas esas recomendaciones. Pero importante, ¿qué diferencia hay entre hacer taxes o tener una estrategia fiscal? ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es inmensa, y se los dice alguien que mi tema toda mi vida, mi profesión ha sido taxes. O sea, nunca fui un contador público autorizado, que es como decimos en español, de auditorías, siempre entré en el tema de los taxes. De hecho, cuando yo entré en los años 80 y pico, yo era la única mujer en el departamento de impuestos de Deloitte. Se llamaba Deloitte Haskins & Sells, ahora se llama Deloitte & Touche. Así es que nos enfrentamos a ese tipo de reto también, pero lo más importante siempre entre un preparador y una persona que conoce de las doctrinas de taxes es inmensa, y uno siempre debe asesorarse con los que saben. Correcto. Y eso justamente, por eso existe nuestro escáner patrimonial, porque enseñamos al inversionista a comprar, a invertir, a estructurar y a dirigirlo a las personas correctas como tú y hagan esa inversión de manera correcta. Hay una razón por la que miles de millones de empresarios e inversionistas se están mudando a la Florida. Y no es el clima, son los impuestos. Si hiciéramos un ranking fiscal en los Estados Unidos, ¿cuál de los 5 estados paga menos carga impositiva? Bueno, Florida es uno de ellos, porque en Florida no tenemos el impuesto del estado como tal. Solamente las corporaciones pagan un poquito si se ganan más de $50,000 en sus utilidades, ingreso neto. Pero acá no se paga impuestos de las corporaciones, de las LLC, así es que son varios estados, hay como 8 estados, Texas, Nevada, que no hay que pagar taxes del estado, y eso simplifica muchísimo el impuesto porque hay estados que el tax es mucho mayor, en Florida 5.5. Buenísimo, me encanta, porque el tema de impuestos no es Estados Unidos, cada estado tiene sus propias leyes de impuestos y es importante saberlo, y por eso tenemos tantos millonarios, empresarios y headquarters, fondos de inversiones mudándose a Florida porque ahorran muchísimo dinero. Sí, me gusta mucho que hagas esa diferencia porque la gente piensa taxes nada más en el plano federal. Y el plano federal es una cosa, el impuesto mayor que se puede pagar en el plano federal es el 21% si es corporación o 37% si es individuo, pero cada estado también tiene su tasa contributiva y varían desde los bajitos 3-4% hasta los 11 y pico. Y si nos vamos al otro extremo, para entender quiénes son esas personas que se están mudando al sur de la Florida, ¿cuáles son los estados que pagan más impuestos ahora mismo? De los que más se paga, Nueva York, New Jersey, California, esos son los que los taxes del estado son más altos. Bueno, si tú estás en alguno de esos estados, múdate para la Florida y nosotros te ayudamos a ahorrar impuestos. Bueno, ¿qué impuestos existen en esos estados que en Florida no tenemos? Ya creo que lo mencionaste, pero ahí para recapitular. Bueno, en esencia son la cantidad del impuesto, que es entre los bajos 3% hasta el 11 y pico por ciento, que es el impuesto del Estado sobre las utilidades que tenga una corporación. Estamos hablando en temas corporativos. Afortunadamente Florida es uno de los estados donde no hay que hacer un impuesto del individuo, que esa es una de las grandes ventajas. Texas también, así es que hay varios estados donde no hay que pagar esos impuestos. Pero otra diferencia importante es los taxes que son sobre las ventas, lo que en algunos países latinoamericanos se considera IVA. El impuesto estatal sobre la renta. Sobre la renta, ese aplica en cada uno de los estados de manera diferente y todos tienen una tasa impositiva diferente, así que hay que tenerle mucho cuidado a eso. En Estados Unidos ustedes van a tener dentro de Florida que algunos condados imponen unas licencias para operar el negocio de bienes raíces,
Y nosotros tuvimos un cliente hace poquito en nuestra oficina que le habían impuesto una penalidad de $200,000 porque no había hecho ese permiso para poder alquilar en el estado, en el condado de West Palm. Sí, de rentas vacacionales. Sí, así es que hay que tenerle mucho cuidado, hay que tener conocimiento de cuáles son los impuestos. Todo es Sí. conocimiento. Si uno está con el equipo correcto que te guíe y eso, todo funciona y todo fluye mejor. El impuesto al patrimonio, que es un impuesto que me gusta mucho hablar de él porque como mi equipo y yo trabajamos mucho con inversionistas internacional, ellos en algunos países como Colombia, por ejemplo, acaban de subir el impuesto al patrimonio y aquí no tenemos el impuesto al patrimonio, ¿correcto? Correcto. Acá no lo hay, aunque indirectamente sí, porque podemos comparar lo que son los property taxes, que es el impuesto que se paga anualmente sobre el valor de la propiedad que compramos. Así que ese un poco se parece a lo que sería el impuesto al patrimonio, lo único que acá le llamamos property taxes, y cuando uno tiene la propiedad financiada, uno como que no se da cuenta, porque el banco le retiene esa cantidad y lo remite al Estado, y pues uno se acostumbra a hacer un pago mensual de ese préstamo y no se da cuenta que se están pagando distintas cosas. Así es que el que no tiene las propiedades financiadas, ese es el que tiene que tener mucho cuidado, porque el no pagar esos impuestos de la propiedad le puede costar la propiedad. La pierde. A los 2 años de no haberlo pagado, hay otro negocio que hay por ahí que se llama los certificados de impuestos, que a veces por una cantidad de $10,000 o $15,000 que sea un impuesto de esos de propiedad, la persona puede perder una propiedad de $500,000 si no se ha enterado. Nosotros hemos rescatado 2 o 3 clientes que al hacer el préstamo, cuando vamos a hacer el financiamiento de una propiedad, nos damos cuenta que no se han pagado esos impuestos y es peligroso, así que ojo con eso. Claro. Eddie, en una frase, ¿qué me dirías tú por qué Florida o Miami es el destino favorito para invertir y vivir? Bueno, primero que nada el clima es súper favorable para todo este tema de inversión en real estate. Nosotros tenemos mucho movimiento hacia Florida de turismo, así es que todo lo que son los alquileres a corto plazo, los famosos Airbnb, pues resultan en un rendimiento muy bueno. Dependiendo del área también, obviamente ese tema lo dejo con los corredores, que son los que saben dónde invertir en ese tipo de propiedad. Con nosotros. Con ustedes, muy bien. Así es que esa es una de las ventajas de Florida. Acá, otra de las ventajas que nosotros podemos tener es que hay mucha información en línea, o sea que cuando uno es dueño de una propiedad, uno puede buscar, hay mucha información que uno puede acceder en línea, o sea que no hay mucha excusa para uno hacer las cosas mal, porque se puede conseguir la información. Hay otros estados donde ese tipo de información de quiénes son los dueños y no está un poco más escondido, y eso puede traer problemas a la hora de uno decidir si va a comprar o no va a comprar en ciertos sitios, problemas que puedan haber en esas comunidades. Uno tiene más acceso a los valores, a los comparables, uno mismo, porque yo siempre pienso, tanto en el tema contributivo como cualquier otro profesional, yo creo que uno siempre va a ser responsable de las decisiones que se toman. Entonces, el IRS es uno que si yo me equivoco y un cliente por mi culpa paga más de lo que debe o menos de lo que debe y el IRS se entera y lo audita, lo primero que el IRS le va a decir, a mí no me importa si usted lo aconsejaron mal, usted es el responsable de ese tax. Así es que yo siempre mi recomendación a todos mis clientes, usted tiene que educarse, por lo menos en una educación básica, no pretendemos que nadie sea experto, no, para eso estamos, pero sí tener una idea de dónde conseguir, correcto, para que aprenda un poquito. Dónde conseguir la información del título, si la propiedad está en un sitio donde las comparables están buenas, todo ese tipo de cosas, es una información que en Florida eso está abierto al público y se puede conseguir con bastante facilidad. Claro, y para eso estamos acá. Y algo que me acordé ahora mismo, ayer estaba yo grabando contenido en Brickell City Center, en el centro comercial, y me pasa por al lado Piqué con Sacha y Milán, los hijos de Shakira, y yo pensé en eso. Es verdad que no solamente Miami tiene buen clima, beneficios fiscales, sino también que hay mucha seguridad. No había absolutamente nadie molestándolo, y por eso yo, para dar mi opinión, el tema de por qué creo que hay tanta migración ahora mismo aquí, es una combinación de factor económico, fiscal, clima y seguridad. Entonces, para mí eso es muy, muy importante como agente inmobiliaria, conocer
en cada una de las áreas los temas para orientar a esas personas que se están mudando acá a vivir y invertir. Y para propósitos de financiamiento, una de las cosas que se comenta es que Florida, especialmente Miami, el área de Brickell, Coral Gables, se están convirtiendo en el nuevo Manhattan, pero con la bondad del clima. Así es que sí, el valor de las propiedades en Florida va a seguir en alzada y eso es una de las razones para que una persona quiera invertir en esta área, en Miami en específico. Correcto, eso vamos a hablar en siguientes capítulos, que vamos a hablar un poquito del mercado oferta, demanda, mercado comprador y vender, pero bueno, que no es el tema del día de hoy, pero sí más de 1.400 corporaciones en Brickell, más de 200 mudándose a Florida. Vamos a hablar mucho más de eso más adelante y te cuento para que nos escuche. Pero hoy hay personas tomando decisiones de inversión de cientos de miles de dólares por un video de 30 segundos en redes sociales, y en impuestos esto puede salir muy caro. Para que la gente no se deje llevar por mitos de redes sociales, cuando alguien quiere validar un tema fiscal, ¿cuáles son las fuentes oficiales que debe revisar sí o sí? Excelente pregunta. No solamente fiscales, sino de protección de activos. Siempre la estructura, y no me voy a cansar de repetirlo 45 veces si es necesario, tener una LLC o una corporación no es lo mismo para todo el mundo. Ya establecimos hace un ratito diferencias entre si la persona es extranjera o residente, la importancia que es esa estructura. Y sencillamente en temas fiscales tenemos que conocer del tema, o sea, no podemos... ¿Dónde se pueden dirigir ellos directamente? ¿Qué páginas de internet tú les recomiendas que verifiquen la información si ven un video mío en Instagram, TikTok y quieren saber si lo que estoy diciendo es real y no lo busquen en ChatGPT? ¿Cómo hacen, aparte obviamente comunicarse contigo y dejar que tú los guíes porque eres la experta, rápidamente para verificar la información? Bueno, en temas fiscales, el IRS tiene una página que, aunque tiene sus errores, porque lamentablemente no la actualizan con mucha frecuencia, pero sí uno puede buscar un tema. Usted está interesado, por ejemplo, en los 1031 exchange, que son los intercambios que vamos a hablar en un ratito de eso, donde usted puede crecer más su patrimonio porque no va a estar pagando ganancias de capital. Usted va a tener vamos a decir, una información bastante general de lo que puede hacer y no debe hacer. O sea que siempre la página del IRS, irs.gov, siempre es una buena referencia. Sí, con B chica, G-O-V. Nuestro libro, Cómo pagar menos taxes en USA.com, ahí van a tener bastante información también de lo que se debe o no se debe hacer. Nosotros tratamos siempre de educar bastante. Así es que buscar la fuente. En temas de real estate es más difícil y pues todos los que les gustan esta inteligencia artificial ahora, sepan que muchos de estos temas que son áridos, que son técnicos, que son difíciles, no necesariamente usted va a encontrar la contestación correcta. Así es que, y fíjense que muchas de estos chats le van a decir al final, nosotros no sabemos nada, no hemos dicho nada, usted siempre tiene que referirse a un profesional. Así es que sí, no está mal que la gente busque por ahí, pero verifique siempre con los expertos. Para eso estamos. Exactamente. ¿Cómo puede ese cliente identificar una estrategia real a una que puede ser peligrosa? Pues mira, siempre que venga de un influencer. Bueno, hay influencers que sí saben lo que dicen, otros no. Nosotros decimos que no somos influencers, que somos CPA. Pero siempre que venga de un influencer hay que cogerlo con pinzas, hay que ver quién es esa persona, cuál es su Eddie, hoy en día biografía. Hay expertos que nos estamos convirtiendo en influencers. No, bueno, díganmelo a mí, que yo hace unos años... Una influencer ya. Sí, totalmente. Influencer es que llegamos a muchas personas, entonces... A la mala nos hemos convertido en influencers. Fuimos primero expertos y después influencers. Correcto, correcto. Nos hemos dado la tarea de educar por eso mismo, porque vemos muchas cosas que no necesariamente están mal. Lo que pasa es que no le aplican a todo el mundo. Yo siempre digo que en taxes no hay recetas. No es que yo le pongo un poquito de esto, un poquito de aquello, llego a la misma contestación. Es personalizado. Lo que hace su vecino, lo que hizo su amigo, todas esas cosas a lo mejor le funcionaron bien a él, pero a usted no le va a funcionar igual y por eso es que hay que preguntar. Exacto, por eso siempre les digo, tenemos nuestro escáner patrimonial donde le hacemos ciertas preguntas, creamos una estructura para el tema fiscal con los expertos y buscamos las propiedades correctas según las preguntas que ustedes contesten. Pero antes de comprar una propiedad, ¿cuál sería el checklist básico que tú le recomendarías a un inversionista que revise? En el tema fiscal, obviamente. Primero que nada, localización es importante aún para el tema fiscal, porque la localización va a depender de los impuestos que usted vaya a pagar sobre esa propiedad o no.
Es que no es lo mismo comprar una propiedad en Miami que comprar una propiedad en, no sé, en Wichita, Kansas, por ejemplo. Claro. Así es que desde el tema fiscal, que siempre buscamos, usted lo que quiere es tener la mayor cantidad de rendimiento. Así es que usted no necesariamente sale mejor comprando una propiedad en un sitio que a lo mejor le cuesta más barata que otro sitio, porque cuando a la hora de correr esos números y ver cuánto es el rendimiento de esa propiedad, usted sale perdiendo aunque la propiedad le haya costado más barata. Exacto. Por lo mismo de que las rentas no son las mismas en todos los estados, en todos los counties, hay diferencias importantes, entonces yo creo que siempre tenemos que maximizar. Yo le digo a todos mis clientes, los ingresos, el resultado que usted va a tener depende de los ingresos, o sea, usted le gana en la compra. Y después que usted compra, surgen circunstancias, vamos a decir, externas a usted, eso son otras cosas. Pero uno debe tratar de ganarle a la inversión que uno está haciendo desde el inicio, desde la compra. Claro. No meterse a lo loco sin preguntar y después encontrarse que donde invirtió no era lo mismo que si hubiera invertido en otro sitio, que a lo mejor le costaba un poquito más al inicio, pero a la larga iba a ser una mejor inversión. Sí, exacto. Yo siempre digo, cuando vienen con nosotros, tanto contigo como conmigo, como el banco, háganse la idea que van al doctor. Y le tienen que decir todos los síntomas, todo lo que necesitan, todo lo que les preocupa, todo lo que saben y lo que no saben, todo lo que tienen, lo que no tienen, todo lo que quieren lograr, para que nosotros podamos crear esa estrategia muy personalizada según cada perfil de inversionista. Entonces ahí está la diferencia de una inversión exitosa a una que no, en que busquemos al experto correcto y en que respondamos las preguntas completas, porque a veces obviamos cosas que creemos que no son importantes y realmente sí lo son para crear esa estrategia. Uno de los mitos más grandes que escucho todos los días es, si no tengo residencia en los Estados Unidos, no puedo invertir. Y eso está haciendo que miles de personas en Latinoamérica pierdan oportunidades en dólares. Pregunta directa que nos hacen todos los días. ¿Un extranjero puede invertir en los Estados Unidos sin tener residencia? Totalmente. Es más, le voy a decir un secreto aquí que se queda entre nosotros. Yo que también soy mortgage broker, así que hacemos préstamos todos los días. Es más fácil que un extranjero compre una propiedad en Estados Unidos a la hora de lo que le llamamos el underwriting, el análisis que hace el banco de si usted va a poder pagar o no esa hipoteca. Es más fácil para un extranjero que para un residente. ¿Por qué? Porque los residentes ya se les exige que tengan su seguro social, que tengan cierto historial de crédito, que el porciento, el FICO, el numerito ese que todos queremos mucho y algunos odiamos, sea de X cantidad, o sea, ya para la persona que es residente, que ha sido toda la vida residente o es ciudadano, ya tiene un sinnúmero de requisitos que son más complicados que una persona que es extranjera. Nosotros le llamamos los foreign nationals. Y esos préstamos para la gente extranjera. Pero hablemos del ITIN number porque vamos a tener otro capítulo de préstamos para que nos enfoquemos en el tema de impuestos. ¿Qué es el ITIN number y en qué momento debería tenerlo el inversionista? El ITIN number es un número de identificación que le asigna el IRS a una persona extranjera cuando va a hacer ciertos tipos de transacciones en los Estados Unidos. Se lo va a pedir a lo mejor el banco, si usted va a abrir una cuenta bancaria y ellos quieren, además de su información y su pasaporte, quieren que usted tenga eso porque va a recibir unos dividendos, usted va a invertir, va a abrir una cuenta bancaria que va a generar intereses, dividendos. Ellos necesitan informarle eso al IRS, por lo tanto necesitan ese numerito. Que es un número fiscal. Que el IRS le da. Ese ITIN, el IRS por muchos años lo daba así, bastante parecido al número de seguro social con los extranjeros, ya no es así. Ahora son números un poco que ya comienzan, los primeros 3 números ya se sabe que son ITIN. Y que caducan, prescriben. Así es que una persona va a necesitar un ITIN a lo mejor para invertir, abrir una cuenta de banco, invertir su dinero acá. Para comprar una propiedad no se necesita ITIN. Si la persona es extranjera, para nada, no necesita un ITIN para poder abrir o comprar su propiedad. Entendido. Explícame en simples palabras lo que es el FIRTA y cómo lo debe usar un extranjero. Bueno, FIRTA es una ley que se creó hace unos cuantos años para cobrar un impuesto sobre la propiedad de bienes raíces que tiene algún extranjero. Solamente aplica cuando el dueño es extranjero y vende esa propiedad, y bajo la premisa de que un extranjero es difícil que el IRS le pueda
ir a buscar si no paga sus taxes, pues se hace lo que se llama una retención en el origen. Así que el FIRPTA va a ser un 15% de retención en el origen sobre el precio de venta de esa propiedad. Hay unas excepciones cuando la propiedad se vende por menos de 300,000 y la persona que lo compra es una persona que la va a comprar la propiedad para vivir. Ahí hay una excepción. Esa es una de las excepciones más fáciles. Pero en términos generales, el extranjero que tenga su propiedad, que es una de las razones para no tenerla a título personal, que la tenga a título personal va a estar expuesto a ese impuesto y es oneroso, es 15% del precio de venta. Después uno puede hacer una declaración y decirle al IRS, no era tanto, devuélvanme. Claro. Ahí sí va a necesitar un ITIN, la persona extranjera. Así que se complica muchísimo la cosa cuando se compra a título personal o bajo una LLC. Así es que ojo con eso, para propósitos de la ley FIRPTA, las LLC son foráneas o son extranjeras dependiendo quiénes sean los dueños y por eso decíamos hace un ratito que una persona extranjera que solamente que tenga una LLC, esa LLC va a ser extranjera y va a estar expuesta a este impuesto de FIRPTA del 15%. Correcto, planificar desde el inicio. Planificar desde el inicio. Y una de las estrategias favoritas de los inversionistas internacionales es el 1031 exchange, lo puedes usar cuando eres residente o cuando eres extranjero o ambos. Sí, lo puedes usar indistintamente. Hay que seguir una serie de requisitos, de comprar las propiedades dentro de los periodos que indica la ley, 30, 60 días, 90 días. Lo más curioso en esta ley es que uno puede comprar una propiedad antes de vender la otra. Así es que hay que seguir unas reglas de que la propiedad que uno vende y después la que compra tiene que tener un valor mayor. Lo más importante... ¿Igual o mayor o tiene que ser mayor? Igual o mayor. Okay. Lo más importante es que tiene que utilizarse una casa de título que sepa hacer este tipo de transacción y que se considere lo que se llama en inglés se llama Qualified Intermediary, que lo que va a ocurrir es que el que vende nunca va a ver el dinero, sino que ese dinero va a estar en las cuentas de esa casa de títulos, se recibe el dinero de la venta y ahí mismo sale el dinero de la compra de la próxima propiedad. En la medida que el dueño que está vendiendo saca algún dinero de esa venta, ya esa parte va a ser tributable. Si no, es una gran manera de crecer el patrimonio porque estamos dejando de pagar mínimo 23.8% en cada venta, que es el impuesto sobre las ganancias, o el 21% si lo hace bajo una corporación. O sea que hay unas ventajas contributivas importantes, pero hay que saberlo hacer y hay que tener el capital para que usted no necesite recibir ese dinero de esa venta para vivir, sino que lo va a seguir reinvirtiendo. Es lo que la doctrina contributiva que más nos gusta a nosotros, que es diferir los impuestos, es una de las mejores maneras de hacerlo. Exacto, si usted quiere crecer su patrimonio y tiene más capital extra para usar en el día a día y no usar ese dinero de la venta de esa propiedad, es la forma de crecer ese portafolio. Hacer el 1031 exchange, ir comprando y aumentando cada vez más tu Y es una elección, no es que un día un cliente tuyo te dice, ay, quiero hacer la 1031, es una elección que hay que hacer, o sea, tiene sus reglas específicas en el IRS, así que no es a lo loco, pero sí es muy beneficioso. Así es. Uno de los miedos más grandes de los inversionistas en Latinoamérica es este. Si invierto en Estados Unidos, ¿voy a pagar impuestos aquí y también en mi país? Y esa duda está frenando a miles de personas a dolarizar su patrimonio. Cuéntanos, ¿cómo funciona esto? Bueno, Estados Unidos tiene el concepto que se conoce como tributación mundial, que quiere decir que si yo vivo en Estados Unidos y trabajo en Estados Unidos y me gano lo que me gano en Estados Unidos, lo que se llama mi tax home, mi residencia para propósitos fiscales es Estados Unidos. Eso quiere decir que cualquier ingreso que yo tenga de otra fuente, de otro sitio, de Japón, de Canadá, donde sea, yo voy a tener que mínimo informarlo en los Estados Unidos y pagar impuestos. Pero en la medida que yo también esté sujeta a pagar impuestos sobre esos mismos ingresos en otro país, yo voy a poder tomar un crédito contributivo, así que no se paga doble. Eso mismo pasa en otros países. El concepto de la tributación mundial es muy común. Es una de las doctrinas de taxes bastante común y aplica en muchísimos países. Algunos países tienen decretos con los Estados Unidos, los famosos tax treaties, y a veces esos tax treaties protegen
al contribuyente y le dicen, no, nosotros te vamos a poner en la misma situación que si tú fueras residente de Estados Unidos o fueras residente en Colombia, o sea, que le iguala. Lo que sí es que en uno de los dos sitios va a pagar, y es posible, y la matemática, para aquellos que les guste la matemática, es que si usted tiene un país, no sé, como qué sé yo, vamos a decir un país X, que allá se paga 30%, pero en Estados Unidos se paga el 21%, pues usted va a terminar pagando el 30% en su país de origen, donde sea que lo pagó, y acá va a coger el 21% de crédito, o sea que le va a quedar todavía 9% que no va a coger de crédito, pero se arrastra. Esa es la buena noticia, que en Estados Unidos lo va a poder arrastrar. Pero siempre se va a pagar el impuesto del país que tenga la tasa más alta. Lo único que se va a pagar un pedacito allá, otro acá, o un crédito acá. Claro, y pensando en nuestros amigos de LATAM, de toda Latinoamérica, que son los que más trabajamos, ¿cuáles son esos países que tienen doble tributación con Estados Unidos y cuáles no? Bueno, en realidad todos, en todos hay la tributación mundial. Yo no tengo conocimiento que haya ninguno que no le imponga contribución a sus ciudadanos, por lo menos a sus residentes. Estados Unidos tiene una particularidad que sí persigue a los ciudadanos. Eso quiere decir que un ciudadano americano, aunque se mude de los Estados Unidos, siempre va a estar sujeto a tributación en los Estados Unidos, nada más que por ser ciudadano. Eso es un error que ahora que tú lo comentas, es bueno que la gente entienda, los que sacan las tarjetas verdes, el famoso Green Card. Cuando usted tiene un Green Card, ya usted se convierte en casi ciudadano americano para propósitos fiscales, y aunque usted se devuelva a su país de origen, usted siempre va a tener y va a estar expuesto a la tributación de Estados Unidos. Así que ojo con eso, que ese error lo vemos muchísimo también. Pero tienes la residencia de Estados Unidos, la posibilidad de estudiar tus hijos aquí en las mejores universidades, tienes muchos beneficios por la residencia también. Sí, es correcto. La seguridad, porque por ejemplo, porque como yo trabajo el tema de la EB5 para la residencia americana, muchas personas lo hacen porque tienen inseguridad, han secuestrado a sus hijos o han pasado situaciones muy difíciles, y para mí la seguridad no tiene precio. Entonces, es por eso que muchos prefieren quizás pagar los impuestos de Estados Unidos, pero tener la seguridad para su familia también. Y hay algo que les impacta muchísimo, porque de hecho en los Estados Unidos no existe el impuesto al patrimonio, y eso cambia completamente la estrategia de inversión. De hecho ya lo hablamos un poquito, pero si me quieres dar una frase rápida o un comentario rápido sobre el tema, genial, para cerrarlo. Creo que lo importante mencionar en ese tema es que aunque sí es cierto que no existe un impuesto al patrimonio, hay algunos impuestos que tenemos acá que son muy parecidos. Por ejemplo, en Estados Unidos no se va a pagar, como en otros países, un impuesto sobre dinero que uno tenga en una cuenta bancaria. Eso acá no ocurre. Acá lo peor que puede pasar es que usted tenga una cuenta bancaria, usted genera intereses o dividendos si tiene otras inversiones en esa cuenta, es una cuenta de inversiones, y va a pagar sobre los intereses o los dividendos. Pero usted nunca va a pagar por la cantidad que usted tenga depositada allí. En ese sentido, pues no hay ese impuesto al patrimonio como en otros países, que las cuentas bancarias están sujetas a taxes. Pero en el tema de las propiedades inmuebles, yo siempre comparo mucho el impuesto sobre el valor de la propiedad, el property tax, que se paga todos los años. Ese es bastante parecido y se paga anualmente. Así que en ese sentido, ahí sí, el impuesto típico y varía por estados, pero yo siempre más o menos un 2%. Porque vi una noticia por ahí que no sé si sea verdad o sea mentira o está en proceso. El impuesto a la propiedad, estuve escuchando que, no me acuerdo si fue Ron DeSantis o, bueno, no me acuerdo muy bien de la noticia, pero hablaba que hay una posibilidad de que ellos estén tratando de quitar ese impuesto. ¿Crees que sea posible? Y eso por muchos años se ha conversado. De hecho, hay estados donde el impuesto sobre la propiedad es mínimo. Sí, Puerto Rico, aunque no me es habías estado. contado un impuesto que tenía temas de oro, de algo así que no pagaba. Sí, en Wyoming, que es un estado que tiene muchos yacimientos de oro, no se paga taxes de casi nada. Puerto Rico, no se nos vayan para Wyoming, que no es lo mismo. En Puerto Rico, que aunque no es estado, pero sí hay una relación fuerte política y pues financiera con Estados Unidos, el impuesto sobre el valor de la propiedad es nada. Las puertorriqueñas defendiendo Puertorriqueñas, su sí. país.
Así que esa es una de las grandes diferencias, de los grandes impactos que muchos de los inversionistas tienen cuando invierten de allá hacia acá. Y acá sí, acá en Estados Unidos yo le diría que el por ciento es más o menos un 2%. Pero sí, hay estados donde es mínimo Sí, ese la verdad es impuesto. muy baja en comparación a otros países de Latinoamérica que con los inversionistas que yo hablo, la verdad. Hay países que tienen impuestos de todo tipo y mucho más alto que aquí. Por eso es que están viniendo a invertir a Florida. Pero bueno, cada año cambian las reglas del juego en los impuestos y los inversionistas que crecen no son los que trabajan más, son los que conocen las nuevas ventajas antes que los demás. Si hablamos especialmente de este año, ¿cuáles son los cambios o nuevas leyes fiscales que están favoreciendo tanto a residentes como a extranjeros? Mira, yo creo que el impacto más importante que trajo nueva ley contributiva que se firmó en julio del año pasado, el 2025, es el retorno de la depreciación acelerada. Me estabas contando hace un ratito, ¿no? Sí, sí. Mira, una de las razones por las cuales yo soy mortgage broker y además CPA en contribuciones es porque la ventaja más importante que va a tener un contribuyente a la hora de pagar menos taxes es invertir en real estate, en bienes raíces. ¿Por qué? Porque existe la depreciación. La depreciación es un gasto que nadie lo paga. O sea, eso es una... yo tenía un jefe que me decía que las leyes que crea el Congreso sobre taxes no son derechos, pero son gracias legislativas. Así es que eso es algo que le tenemos que dar gracias a los congresos que crearon ese concepto de la depreciación, porque es una de las más importantes deducciones que una persona va a tener en su declaración. Entonces tú tienes una persona que tiene un super salario y que va a tener a lo mejor un negocio de bienes raíces, de renta, y se va a poder beneficiar de esa depreciación acelerada contra los demás ingresos. Hay muchas reglas que aplican, no es a lo loco. Usted tiene que ser o un profesional de bienes raíces o dedicarse nada más que a los negocios que son de rentas a corto plazo para que usted pueda contrarrestar unas pérdidas de bienes raíces contra unos ingresos de otras fuentes. Pueden ser de lo que sea, puede ser salarios, puede ser dividendos, intereses, o sea, toda esa amalgama de ingresos se va a ver beneficiada cuando uno trae una pérdida, pero no todo el mundo puede deducir esas pérdidas y hay muchas reglas importantes que usted tiene que saber a la hora de determinar, pero es una de las ventajas más importantes que va a tener un inversionista a la hora de combinar lo que son los taxes, la parte fiscal con la parte de inversión. Claro, es una estrategia donde unimos todo para que la inversión obviamente sea mucho más favorable, ¿correcto? Sí. ¿Qué oportunidades existen hoy que no existían anteriormente? ¿Solamente esto o hay nuevas leyes que han venido a traer este nuevo gobierno? Bueno, en este momento yo creo que una de las más importantes es esa, porque la depreciación acelerada, que sí se había revivido hace unos años, ya venía en picada, se había ido eliminando para evitar esa bondad contributiva y ahora se hizo permanente. Así es que por lo menos hasta que vengan otros congresos y cambien el asunto, en este momento usted puede hacer una buena inversión en bienes raíces y básicamente pagar nada de impuestos dependiendo de las inversiones que usted haga. Como ahora tenemos esa depreciación acelerada fuerte que la vamos a estar tomando como deducción, hemos tenido que recurrir a unos estudios que son los estudios de segregación de valor de las casas y nosotros ahora vamos a poder vamos a decir, romper una casa en 1000 pedazos y saber qué parte es estructural y qué parte no es estructural, porque la parte del costo de su inversión en real estate, que usted puede decir que no es estructural, la va a poder tomar como deducción el año de la compra. Así es que ahora se volvió todavía más importante este tema de la depreciación acelerada. Te hago una pregunta. Los inversionistas que ya invirtieron hace un año, 2, 3, 5, 10 años, ¿ellos pueden aprovechar esta nueva ley, estas nuevas oportunidades que hay en el tema de inversión? Vamos a decir que sí, hay unas excepciones, habría que cambiar el cambio de método, cómo es que estamos depreciando. No siempre funciona, porque lo importante es que la ley puso un término, que son para las propiedades, los activos que se hayan comprado después de enero 19 del 2025. Así es que todos los que adquirieron propiedades el año pasado después de enero, eso sí, definitivamente, los que tenían ya una depreciación anterior
podemos hacer algunas cosas. Hay otro tipo de deducciones que es la sección 179, que esa también existía, la vamos a poder utilizar, pero es cuestión de buscar personas expertas que sepan cómo maniobrar esas pequeñas diferencias que el Congreso nos da. Y cuando el Congreso le abre las puertas a uno hay que meterse, porque para eso lo hacen. La idea es fomentar la inversión en Estados Unidos en propiedades inmuebles, es mover la economía, o sea, no piensen que esto es así de la nada. Hay una razón estratégica y cuando uno lee los historiales legislativos de por qué los congresos hacen lo que hacen, creando estas leyes contributivas, uno se da cuenta que cada vez que usted ve una deducción hay una razón fiscal del gobierno de los Estados Unidos queriendo que usted se beneficie por ahí. Claro, sí, es decir, Teddy, ¿qué hago? Mira, estoy pagando este impuesto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar para pagar menos? ¿Cuál estrategia puedo usar en la siguiente inversión? Hablar con nosotros para realmente orientarlos y que aprovechen todas esas oportunidades nuevas que muchos ni siquiera conocen y que tú sí, porque estás encima de la ley, encima del conocimiento, preparando todos los días. Si eres residente en los Estados Unidos y tu sueño es comprar tu primera casa en Miami, este puede ser el error que hoy te está frenando sin que lo sepas. Puedes estar ganando un buen dinero, puedes tener un buen trabajo, puedes tener el down payment y aún así el banco te dice no. La razón, cómo estás haciendo tus impuestos. Cuéntame, Eddie, ¿qué tiene que pasar en los impuestos de un residente para que el banco le diga que sí para esa primera propiedad que sueña comprar cada residente de este país? Hay muchos programas de financiamiento de propiedades que le van a permitir a una persona que califique para comprar su primera propiedad sin importar sus taxes, sin importar los impuestos. Hay muchos programas, inclusive uno de los que más utilizamos es el que se llama Bank Statement Loans, que son los préstamos que utilizan los ingresos que usted haya mostrado, los depósitos, en sus cuentas bancarias. Esto usualmente aplica en las personas que somos dueños de negocios, que estamos por cuenta propia, donde Pero una persona común, perdón que te interrumpa, pero me viene la idea de alguien que conozco. Una persona común que tiene un trabajo normal, que tiene, pues, le pagan a través del trabajo. Esta persona tiene que tener una declaración de impuestos, cuántos tiene que tener o no necesita necesariamente, porque hay programas de financiamiento que no necesitas impuestos. Sí. Te digo porque conozco una persona que me dice, no, yo no puedo comprar porque no tengo buenos impuestos, no tengo buenos taxes, como decimos acá, y eso lo frena. Yo le digo, no, veamos, reunámonos con el equipo para crear una estrategia, porque hay maneras de hacerlo sin necesidad de tener tus impuestos. Lo que pasa es que hay unas reglas que tienen todos los bancos que son unos %. Si usted se gana, no sé, $5,000 al mes, el banco nunca le va a aprobar una hipoteca que sea mayor de 36% de $5,000. Entonces, además hay otro por ciento que se utiliza, que es el de 42, 45%, que es el total de deudas que usted tiene, además de la hipoteca. O sea, que los carros, las tarjetas de crédito. ¿Qué pasa muchas veces con la persona como la que tú mencionas? Que a lo mejor tiene un auto que le está robando ese por ciento que necesita para calificar. Y lo primero que hacemos es o eliminar, a lo mejor si el carro tiene menos de 10 meses que le faltan de pagarlo, lo podemos eliminar de esa ecuación para que la persona califique. Si no es así, a lo mejor la persona tiene un negocio, puede transferir el título de ese auto a ese negocio o le puede probar al banco. Nosotros hemos tenido mucho éxito sencillamente mostrándole al banco que quien paga ese pago mensual del auto es la empresa y no es la persona, y la mayoría de los bancos se lo eliminan y eso le ayuda a calificar. Así es que hay bancos y hay programas que nada más miran la W2, que no miran como tal la declaración de impuestos, y en ese programa, y a veces lo que miran es un año nada más, y si con ese W2 usted califica con esos porcientos, nosotros le llamamos el back-end ratio y el front-end ratio, y esos porcientos, más o menos haga ese cálculo, 30 y pico, 36% de lo que se gana bruto y 45% de cuando suma todas las deudas, y si usted puede calificar de esa manera, pues fantástico. La respuesta, hay formas de hacerlo con la declaración de impuestos, sin la declaración de impuestos. La idea es, como les dije, reunirse con los expertos para crear una estrategia. Las personas que trabajan de forma independiente, los self-employment, ¿ellos tienen que hacer algo distinto o es lo mismo? No, pueden utilizar la declaración si les sale que el ingreso que están mostrando en esa declaración es suficiente para calificar.
cuando los ingresos que se muestran en la declaración, porque son ingresos netos, fíjense una diferencia importante, cuando una persona tiene una W2, el banco utiliza el ingreso bruto, no le resta lo que a uno le restan de seguro social, no le resta lo que a uno le restan de impuestos sobre esos salarios, o sea, la persona que tiene una W2 es beneficiada en comparación con alguien que está por su cuenta, porque cuando uno está por su cuenta, uno hace un anejo C en esa declaración y le mete gastos. Entonces, a lo mejor usted es de las personas que tiene $200,000 ahí de ingresos, pero cuando le mete gastos termina con 35. Y entonces esos 35 no comparan con la persona que se ganó un salario de 200,000. Para eso es que los bancos crearon el programa que es de Bank Statement Loans, donde esa persona va a calificar utilizando los estados bancarios. El interés va a ser un poquito más alto, esa es la desventaja, pero puede comprar. Recuérdense que en temas de bienes raíces usted quiere comprar, usted siempre le está pagando la hipoteca a alguien o a usted mismo o a alguien a quien usted le renta, así que usted en términos de bienes raíces quiere comprar, quiere entrar. Después refinanciamos, bajamos el interés, los intereses cambian. Hay opciones. Pero muchos de los residentes americanos están entre ese balance entre declarar para pagar menos impuestos o obviamente de manera legal y el down payment que tienen que dar. Entonces, ¿cómo hacemos un balance entre la declaración de impuestos o no usar la declaración de impuestos y usar estas técnicas para comprar y dejar ese dinero, obviamente, para poder usarlo en el down payment? Mi recomendación siempre es que uno no le paga $1 de más al IRS. Sí, porque hay personas que lo hacen, tratan de poner para más calificar. para calificar. Entonces, por eso te hago la pregunta, para Sí. que la gente no cometa más ese error. No, yo creo que es mejor uno utilizar ese dinero en un down payment, en pagarle más a la hora de comprar la casa para que ese préstamo sea menor. El pago del préstamo sea menor, el préstamo es menor, entonces eso, porque tener una deuda con el IRS a veces es inflada. Yo soy CPA, mi especialidad es impuestos. Nosotros nunca queremos que nadie pague más al IRS, aunque sea para comprar una casa. No nos parece una buena estrategia, al contrario. Así es que eso no lo vamos a recomendar. Exacto, si estás haciendo eso, no lo hagas más. Contacta a Eddie y a mí para crear una estrategia y puedas comprar esa primera casa de la manera correcta. Hay personas en Florida pagando miles de dólares de más en impuestos a la propiedad, simplemente por no aplicar al homestead. Y lo más importante es que es un beneficio al que tienen derecho. Eddie, explícanos qué cosa es el homestead y cómo aplicarlo aquí los residentes de la Florida. El homestead es algo que existe en la mayoría de los estados, se puede llamar diferente en cada estado, pero básicamente es la ley que le protege su propiedad contra demandas y esa yo te diría que es el beneficio real que tiene el homestead, que usted nunca vaya a perder la casa porque alguien se cayó en su casa y lo demandó, esa casa suya queda protegida contra demanda. Obviamente si usted la tiene financiada, siempre el banco va a tener prioridad si usted deja de pagar la casa, o sea, no por tener el homestead, el banco no le va a poder quitar la casa si usted no la paga, pero el beneficio real del homestead, aparte de los impuestos que usted se puede economizar, que son importantes cuando los valores son altos en las propiedades, pero el homestead tiene ya unas excepciones que aplican a todo el mundo y que no es mucho lo que se va a economizar de los property taxes, pero la importancia requiere o recae en la protección que tiene de la propiedad. ¿Cuánto se puede ahorrar una persona aproximadamente poniendo esa propiedad, si vive en ella, claro? El homestead más o menos le economiza $50,000 al año del valor de la propiedad multiplicado por lo que se llama el mileage rate, que es el porciento que aplica a cada estado a la hora de imputarle esos impuestos sobre la propiedad. O sea que varía de estado a estado, pero vuelvo y les digo, no es una cantidad sustancial que se economiza en impuestos, pero sí es una tranquilidad a la hora de usted saber que su propiedad está protegida contra demandas. Algo se ahorran. ¿Y dónde pueden aplicar las personas a un homestead? ¿Deberían hacerlo directamente con un CPA o pueden hacerlo en una página oficial? No, usualmente las mismas páginas de cada estado en Florida es bastante fácil también. Usted entra y busca Homestead Exemption y por ahí entra. Básicamente, si usted es casado, le van a pedir el certificado de matrimonio. Es información bastante básica la que el Estado va a requerir para asegurarse que usted es el titular de esa casa y otorgarle la exención.
Hay unas exenciones adicionales para las personas que son veteranos o personas que son discapacitadas, pero es muy fácil de aplicar. No existe razón en este mundo para que una persona no aplique para el homestead. De verdad que están desaprovechando una gran ventaja de protección del activo. Claro, si por ejemplo una persona hoy vive en su vivienda principal, la tiene como homestead, pero de pronto decide, porque hay estrategias, que ya que tú tienes el tema también del financiamiento, hay estrategias que tú puedes tener una vivienda principal con un préstamo de primeros compradores por 1 año o 2, si no me equivoco, y puedes después comprar una nueva y dejar esas como inversión, que es una estrategia que les recomendamos a veces a nuestros inversionistas según el perfil, si esa propiedad se valoriza y puedes sacar un dinero, bueno, en fin. Entonces, ¿recomiendas esa estrategia? Sí, es mucho más la ganancia de convertir esa propiedad en inversión y crear un nuevo homestead. Sí, pasa todo el tiempo. Eso es muy común. Aquí lo único que tenemos que tener la precaución es que no se esté cometiendo el fraude, lo que se llama fraude ocupacional, occupational fraud, que quiere decir que usted no le vaya a decir a un banco, me voy a ir a vivir a esa casa porque está buscando intereses más bajos, que son más bajos que en unos préstamos de inversión, y de verdad usted no vive allí. Eso nunca debe hacerse, pero una persona que haya vivido una casa y decide comprarse una más grande o una más pequeña, si está, ya tiene los hijos que se fueron y tiene lo que se llama un household más pequeño, pues eso está bien. Lo importante es que el homestead nada más va a aplicar en la vivienda principal donde usted vive, nunca la de inversión. La tiene que mover. Es mi caso, que estoy saliendo de mi departamentito para irme a una casa y tengo que dejar mi vivienda y tengo que cambiar el homestead. Pero eso está bien. Porque sí, no, está bien, claro, nos vamos para una casa ahora más grande porque la familia va a crecer, pero bueno, sí. Bueno, ¿cuál es la fecha límite para aplicar a esto? Usualmente, por ejemplo, en Florida es marzo 1º. Marzo 1º, mira, estamos en febrero. Estamos atrasados, estamos a tiempo. Hablen rápido y háganlo rápido. Métense a la página que le dejamos aquí abajo rápido y apliquen, no pierdan esa oportunidad. ¿Cuál es el error más común que cometen las personas a no hacer ese homestead? Están perdiendo. Gente que viven varios años en su propiedad y ni siquiera nunca la han puesto. Y están perdiendo esa oportunidad de tener esa protección del activo. O sea, vivimos en una sociedad litigante, cualquiera se cae, demanda, y uno tiene que tener esa protección. Eso es hasta mejor que tener la propiedad en un fideicomiso. Así es que es más barato, no le cuesta. Así es que no veo por qué no se haga. Yo creo que la gente que no aplica en el homestead es porque no tienen el conocimiento. Exacto. Pero para eso estamos, y existe, úsenlo. Eddie, te voy a contar una historia de una amiga que su mamá hace 10, 15 años compró una propiedad en 200,000, o vale 1,000,000 esa propiedad, ella se la quiere regalar. Cuéntame un poquito cuál debería ser la estrategia, siendo residente, para heredar esa propiedad sin tener que pagar impuestos, o los residentes no pagamos impuestos. Sí, bueno, existe un impuesto sobre la donación, así es que si no se estructura bien esa transacción, sí puede haber impuestos en esa donación, pero también hay unas excepciones para las personas que somos residentes. Así es que, y somos residentes y ciudadanos en la ley de herencia. Así que es cuestión de poner todos los hechos en una canasta y asegurarnos que esa transacción se estructura de una manera para que no pague impuestos. La idea es, vamos a decir que la doctrina general es que cuando uno recibe una propiedad en donación, uno recibe lo que se llama la misma base de la persona que donó, así que después uno va a estar sujeto a la ganancia de capital si uno vende esa propiedad, o a lo mejor uno quiere hacer algo, que hay posibilidades. En este caso es 800 la diferencia. Sí, es una diferencia grande, y si la persona se va a quedar viviendo, va a tener esa base pequeña que a la hora que venda la propiedad va a pagar el impuesto, pero hay veces que podemos hacer otras cosas donde usted le pasa la base alzada a esas generaciones y entonces se elimina el impuesto después a la generación que viene. Explícanos qué cosa es el Step Up in Basis en versión simple. No sé si lo dije bien. Sí, Step Up in Basis. Exacto, eso es eso mismo que estábamos hablando de la base alzada. Step Up in Basis es base alzada, y existen maneras de mitigar esa donación para que la persona que recibe la donación lo haga con la base alzada ya de una vez, y entonces no hay que pagar ese impuesto sobre la donación. Y hay cosas también que los extranjeros, sabes que me gusta hablar de los extranjeros,
Un extranjero, por ejemplo, puede... Yo te iba a hacer la pregunta ahora, pero ya adelántate. Ya te la añadí. Adelántate. Una de las maneras importantes que un extranjero puede comprar propiedades en Estados Unidos es con una corporación, y entonces después ese extranjero le puede donar en vida, no cuando fallezca, en vida le dona las acciones de esa corporación a algún heredero que ya esté en Estados Unidos y va a eliminar lo que estamos hablando, la ganancia en la donación. Así es que es importante que los extranjeros entiendan que otra de las ventajas de tener sus propiedades en una corporación es precisamente esa donación futura que le va a hacer a herederos que ya estén en Estados Unidos. Se elimina la tributación. Ya que lo mencionaste, ¿cuál es la diferencia entre heredar a que te den un regalo en vida? Son distintas disposiciones. La ley de herencia en Estados Unidos para las personas que somos residentes o ciudadanos tiene una exclusión, una exención de hasta 15 millones y pico de dólares y se va indexando por inflación. Eso quiere decir que yo puedo heredar 15 millones de dólares en propiedades y no voy a pagar nada en esa herencia. Pero si esa persona ha ido donando en vida X cantidad y hay unas disposiciones, ahora creo que andamos ya por los $19,000 que una persona puede ir donando en vida a sus herederos, eso se le va restando a ese límite de los 15 millones, o sea que hay que un poco llevar esa contabilidad para que si usted le ha ido donando a los nietos, a los hijos, le ha ido donando en vida unas cantidades, eso después a la hora de calcular el impuesto sobre herencia hay que restarlo. Pero esas donaciones en vida no van a pagar impuestos, sujeto a las limitaciones que estamos hablando, y usted le puede donar a todos los nietos que quiera, o sea, no hay límite. Lo que hay límite es la donación que usted haga por cada una de las personas a quien le está donando. Hay que llenar unas formas que son específicas, hay que ir llevando ese conteo, y es muy importante que tenga un especialista contributivo que le vaya haciendo eso. La importancia de planificar. Obviamente no sabemos qué nos puede pasar hoy o mañana. Estamos aquí hoy saludables, gracias a Dios. Pero obviamente si usted tiene algo de patrimonio y quiere dejárselo a algún heredero, la mejor opción siempre es planificar, saber cuáles son las maneras de dejar realmente un regalo y no dejar un problema. Entonces todo es posible. Hay muchas maneras de hacer las cosas siempre y cuando estés con la persona correcta, con la persona que te guía. La forma en la que compras una propiedad puede hacer la diferencia entre construir patrimonio o exponerte a riesgos legales y pagar impuestos de más. La pregunta que todos nos hacen, ¿compramos a nombre personal o a nombre de una LLC? Yo sé que lo has estado diciendo en todo el podcast, pero es importante que se lo dejes bien claro. Bueno, para puntualizar, primera diferencia, si usted es residente o es extranjero. Yo creo que ya hemos hablado bastante de los extranjeros. En el caso, y los extranjeros no pueden tener propiedades y bienes raíces a título personal ni en una LLC. Eso es otro tema. Ahí vamos a el tema de nosotros los residentes, las personas ciudadanos americanos, tener una propiedad a nombre de una LLC o una corporación va a depender de los demás ingresos que tenga. Si usted ya es una persona que tiene un médico y tiene, no sé, $1 millón en W2, a usted le va a convenir tener una propiedad a nombre de una LLC donde usted pueda a lo mejor beneficiarse de la depreciación acelerada que hemos estado hablando y usted pueda traer esas pérdidas contra los salarios. Así que esa sería una razón para que esa persona tenga la propiedad a nombre de una LLC. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces esa depreciación inicial acelerada que uno toma no se va a repetir todos los años, a menos que usted sea una persona que compra y vende propiedades. Así que a veces, si usted es una persona súper asalariado y usted va a tener un negocio de bienes raíces, pero su negocio gana, no pierde, pues entonces usted no quiere tener esas propiedades en una LLC porque usted no quiere llevar esos ingresos adicionales que le van a sumar al supersalario. Usted va a terminar pagando 37% de cada dólar que usted ingresa en su declaración de ese negocio de renta. Así que hay una diferencia importante que tiene que ver con los ingresos que tenga cada cual, los ingresos de otras fuentes, W2, dividendos. Por eso. Sí. Si usted va a tener unas propiedades donde gana en unas y en otras pierdes, ahí sí, el tema de las LLC cobra importancia porque las LLC son empresas de conducto. La empresa como tal no paga impuestos. Quien va a pagar impuestos es el dueño de esa LLC.
Así es que si usted sí quiere mitigar ingresos de otras fuentes, le conviene el LLC. Si ya usted tiene demasiados ingresos en su declaración personal, a usted le conviene llevar ese negocio de renta en una corporación aparte, fuera de usted, y va a pagar solamente el 21%, y después sí va a haber una doble tributación, que es cuando usted distribuye ese dividendo, que ahí vuelve a pagar impuestos, pero es que hay muchas maneras de mitigar esos dividendos y usted no tiene que pagarse el 100% de las utilidades de una corporación en dividendos todos los años, como ocurre con las LLC. Las LLC, desde el año 1, usted le está pagando todo ese dinero en su declaración personal, a lo mejor el 37%. Las corporaciones no funcionan así. Las corporaciones no se desangran, uno no anda llevándose dividendos de todas las utilidades. Usted a lo mejor tiene una corporación que es un holding company y se dedica a tener muchas LLC debajo de esa corporación, y entonces va mitigando unas ganancias con unas pérdidas, y hay manera de estructurarlo para que ese impuesto sobre el dividendo sea básicamente nulo. Sí, ahí va la otra pregunta que te iba a hacer, pero ya la contestaste. En algunos casos es suficiente el LLC, en algunos casos no. Va a depender obviamente de la estrategia, de tus ingresos. Como decíamos ahorita, no hay recetas en el tema tributario, siempre va a depender de los hechos y circunstancias de cada cual. No todo el mundo es casado, no todo el mundo tiene el super salario, no todo el mundo tiene las cosas que hacen que uno tome una decisión diferente. De hecho, en nuestra página cómo pagar menos taxes en USA.com hicimos un pequeño test de si le conviene o no LLC o corporación, y según usted va contestando las preguntas, va a tener una idea, vamos a decir, bastante general de lo que le conviene o no, así que los invitamos a visitar esa página. Y Claro. es gratis, es gratis. Buenísimo. Háganlo, yo ya le recomendé la página a algún cliente. Lo importante es que ustedes no paguen de más, que no hagan una corporación, una LLC si no necesitan, y si la hagan si realmente la necesitan. Pero ¿en qué momento tiene sentido que pongamos una corporación? Cuando uno tiene un negocio de rentas que es importante, que a lo mejor ya tiene edificios o multifamily, donde ya usted no va a estar perdiendo. O sea, nadie hace un negocio para perder todos los años. Esto que hablamos de la depreciación acelerada y lo que se va a poder economizar y todo eso, eso no va a ocurrir todos los años. Así que llega un momento en que uno tiene una actividad que es de ganancia. Y entonces ahí es donde hace sentido tener bajo corporaciones o tener una estructura, lo que nosotros le llamamos layering, que usted tiene distintas empresas debajo de esa corporación que hacen distintas cosas, y entonces ahí se empieza a mitigar un poco cuando usted tiene ingresos fuertes en unas, pero tiene pérdidas en otras, y hay muchas maneras de estructurarlo para beneficio contributivo. ¿Cuándo entra un trust aquí al escenario? Mira, el trust es algo a lo que todos queremos llegar. Yo creo que la protección que dan los fideicomisos, la palabra en español, es importante cuando uno tiene activos importantes. Podemos mencionar casos legales donde la persona no ha pagado nada porque tenía todos sus bienes y sus activos en un fideicomiso, y pues esas demandas no le han tocado su patrimonio. Así que el fideicomiso es donde todos queremos llegar. A lo mejor no desde el día 1, porque a lo mejor es algo complicado para algunas personas. Cuando uno tiene un fideicomiso y usted va a decir que sus propiedades están bajo el fideicomiso, usted más vale que vaya al registro de la propiedad y le cambie el título de esa propiedad a nombre de esos fideicomisos. O sea, no porque yo tenga un fideicomiso, que es un documento, son páginas, y yo diga, sí, la propiedad tal está en el fideicomiso. No es así que funciona. O sea, el título de esa propiedad tiene que estar bajo el fideicomiso. Esas cosas a veces son complicadas si uno a lo mejor no tiene muchos activos que proteger, y ya las estructuras de LLC, corporaciones, ya le dan una protección que tal vez no es la más completa como es tenerlo en un fideicomiso, pero sí tiene protección, y después que usted se asegure que usted maneja esas corporaciones o LLC de manera legal, que usted haga sus reuniones de junta, si tiene que hacer reuniones de junta, que usted haga sus taxes. Nosotros tenemos muchos extranjeros que ponen propiedades en LLC, después no hacen taxes nunca. Y ahí es donde puede venir un abogado y descorrer ese velo corporativo y decir, no, pero es que aquí no ha habido ninguna estructura legal, porque aquí nunca se han hecho los taxes, nunca se han tenido las reuniones que hay que tener. Ese tipo de cosas pues tampoco le ayuda.
Claro. Así es que fideicomiso queremos llegar todos, pero no necesariamente lo necesitamos desde el día 1. Exacto, como pueden ver son muchos conceptos, mucha información que obviamente acá van a tomar lo que les sirve en este momento. La idea siempre, como les digo, es acudir a los expertos que los ayuden a entender un poquito más a profundidad esto y ver si ustedes realmente lo necesitan o no. Si hablamos de estructuras internacionales, ¿qué jurisdicciones se utilizan legalmente para holding patrimoniales? Sí, en el caso de los extranjeros, los offshores, hay muchos offshores conocidos de muchos años, hay otros que no se conocen tanto, que son los mejores, no se los vamos a mencionar aquí para no que no ande por ahí en boca de todo el mundo, pero es importante sí uno decidir qué es lo que más le conviene y definitivamente los offshore tienen una función importante. ¿A partir de qué nivel de inversión se vuelve esto viable o es un gasto innecesario? Yo te diría que ya cuando uno anda por los millones de dólares, definitivamente en valor de propiedades, sí, ya uno tiene que ir pensando en los fideicomisos. Y si uno es extranjero, fideicomiso es extranjero. Ya escucharon mis clientes millonarios, tenemos que hablar con Eddie. Sí. Bueno, vamos a poner un ejemplo de un storytelling de algo que nos pasó. Dos inversionistas compran la misma propiedad en Miami, uno paga miles de dólares de impuestos y el otro casi nada. La diferencia no está en el deal, en la negociación, está en las deducciones que conoce. Entonces, ¿cuáles son las deducciones que todo inversionista debería conocer? Yo las hemos hablado, pero si me das 3 puntuales importantes que tienen que llevarse a casa hoy, ¿cuáles serían? Número 1, le hemos hablado bastante, depreciación. Lo bueno de la depreciación es que es un gasto que no se paga, o sea, no nos cuesta nada poder ¿Esto depreciar. también sirve para residentes o ciudadanos? Sí, eso no. O extranjeros, perdón. Sí, bueno, los extranjeros tienen que hacer una elección especial, que es una sección que ellos tienen que hacer esa elección para que puedan tomar esas deducciones, porque para los extranjeros, que las leyes de taxes son bastante onerosas, se supone que les retengamos el 30% de los ingresos que tengan en Estados Unidos y ya, para de contar. Para uno poder deducir gastos y todo eso hay que hacer una elección, eso es otra de las cosas que mucha gente desconoce. Así es que, pero en términos generales, ya una vez ese extranjero hace esa elección, puede deducir todos los gastos de esas propiedades, bienes raíces, igual que una persona residente o ciudadano. Depreciación número 1, los gastos de los property taxes, todo eso que se paga, los intereses si lo tiene financiado, los gastos de vehículos. Si uno es de las personas que va y utiliza el vehículo que uno tiene para los asuntos de renta, usted va y cobra las rentas o va y inspecciona las propiedades con frecuencia, eso es un gasto bastante importante también dentro de renta, inclusive deducciones de mejoras, cuando usted hace mejoras a la propiedad, todos esos gastos anualmente se pueden utilizar para reducir ese ingreso de renta. Usualmente en Estados Unidos es raro que una persona que tenga ingresos de renta, vamos a decir en los, no sé, como en los $50,000 o algo así anuales, es raro que pague taxes porque entre todos esos gastos que ya les mencioné, probablemente va a mitigar ese ingreso y va a resultar en una ganancia. Entre la depreciación y las mejoras nada más hay una cantidad sustancial. Exacto, para no pagar. Ya cuando estamos hablando de rentas millonarias, pues ese es otro tema, rentas de edificios, ya ese es otro tema, pero ahí es donde nos tenemos que aprovechar de estos nuevos depreciaciones aceleradas y el estudio que estamos haciendo ahora de valor de las casas, de lo que no es estructural, ahí sí va a tomar una depreciación adicional. Como dijimos al principio, no es la inversión, es la estrategia. Entonces es importante. Bueno, ¿para quién aplica este estudio de valor? Más que nada. Ya creo que lo dijiste, pero solamente extranjeros, residentes o todos los que tengan. Lo más importante del estudio de valor es cuando vamos a estar tomando una depreciación acelerada, que es importante. O sea, que si yo estoy comprando una casa en $500,000 y yo puedo hacer un estudio de valor y determinar que la parte no estructural de esa casa son, no sé, $100,000, por ponerte un ejemplo, las personas que tomen una deducción de $100,000 en una propiedad inmueble donde el IRS está esperando una depreciación regular, que quiere decir que es 500,000 dividido entre 27.5 años, que es más o menos como un 2.5, 3% del valor. O sea, el IRS está esperando una depreciación de $15,000 y le estamos poniendo una de $100,000.
Ahí hay que asegurarse que tenemos esos estudios, es una documentación adicional que la IRS va a requerir para aceptar esa deducción. Afortunadamente ahora nosotros tenemos softwares que nos ayudan a romper esa casa en 1000 pedazos y decidir qué cosa es estructural y qué cosa no. Y usualmente utiliza, se llaman IRS means, que son unos costos de valor, unos valores de costo que se utilizan en la construcción en los Estados Unidos. O sea que vamos a decir que es un estudio que le va a permitir a usted deducir esa cantidad sin mayor problema porque está documentado. El IRS es documentación. Afortunadamente en Estados Unidos no se auditan el 100% de las declaraciones, así que mucha gente va a hacer las cosas mal muchos años y el IRS no se va a enterar, pero en este tipo de deducciones como salta, de la misma manera que estamos usando el IA todos nosotros para todo lo que lo usamos, el IRS también ya está empezar y ya ellos van a poder coger una declaración que nosotros estamos transmitiendo electrónicamente y eso se va a vaciar allí en algún software que ellos van a tener y ellos van a poder saber esta deducción está como rara dentro de este tipo de propiedad y pues para uno no ganarse un problema es mejor hacer esos estudios y ya tener esa documentación lista por si algún día lo auditan. Claro que sí, así debe de ser todo, para no tener problemas en el futuro. Hay personas que pierden beneficios fiscales y pagan multas innecesarias solo por no conocer estas fechas. ¿Cuáles son las fechas de declaraciones de impuestos tanto para residentes, extranjeros, empresas? ¿Cuáles son las fechas límite que estamos justamente en temporada de impuestos? Mira, las fechas más importantes empiezan en marzo 15, que es donde vencen las declaraciones de las LLC. Las LLC de 2 miembros siempre requieren una declaración aparte de la declaración del individuo, así que esas vencen en marzo 15, al igual que las corporaciones S. Después viene abril 15, que es donde hacemos las declaraciones de las corporaciones y los individuos. El problema de no hacerlas a tiempo es que las penalidades son fuertes. En el caso de las LLC, está hablando de una cantidad fija de $2.500 por cada socio. O sea que usted se arriesga, si tiene 2 socios, a una penalidad de $5.000 por no haber hecho una extensión, porque se pueden extender. O sea, esa fecha de marzo 15 no necesariamente usted tiene que tener toda la información que hace falta, pero Marzo puede 15 extenderla. individuo. Sí. Sí, ¿y empresas? Empresas es abril 15 si son corporaciones, las LLC si son marzo 15. Así es que repitiendo, marzo 15 es importante para las LLC, las S Corporation, que son las empresas de conducto, Ya que son las nada, que hoy se estamos- pagan en el individuo. Sí, estamos a 18 de febrero, ya no les queda mucho tiempo los que están Nos viendo queda más o hoy, menos un mes. y nos queda un mes. ¿El 1031 Exchange tiene una fecha límite también? El 1031 Exchange es importante que se vaya a utilizar en el año donde se adquirieron las propiedades y hay que tenerlo constituido con la casa de título, o sea, no es a lo loco, no es que yo le digo ahí en esa declaración, ay, voy a usar no es así, es una elección. Y pues las fechas más bien varían, va dentro de la declaración que le toque, pero la fecha de cuándo comprar o no la propiedad después que se vendió la otra, está hablando, son periodos de 30, 60, 45, 90 días, dependiendo de lo que se está comprando y lo que se está vendiendo y las fechas en que se ocurrió. Tiene sus reglas. En el libro mencionábamos todo eso, así es que está bien Bueno, resumido ahí. Estamos en el momento perfecto para que usted tome las mejores decisiones a tiempo. Ya habías dicho la fecha también del homestead, creo que también es por ahí, por las mismas fechas, entonces es importante que antes de marzo ustedes llamen a Eddie y se organicen con todo el tema de impuestos para que puedan deducir lo que más puedan y puedan también estar al día. Una de las preguntas que más me hacen es, ¿cuánto cuesta estructurarse correctamente? Pero la verdadera pregunta es, ¿cuánto cuesta no hacerlo? En números reales, Eddie, cuéntame cuál es el costo de una LLC, de una Corp, de un trust, tus honorarios, el presupuesto anual que debe tener un inversionista para pagar obviamente las declaraciones, todo ese dinero que tiene que tener a la mano el cliente o en mente cuando va a invertir para poder ponerlo en parte de sus gastos. Mira, como tú mencionabas, lo importante no es lo que te cuesta, sino lo que te puede costar no hacerlo bien. Eso es una de las cosas que más corregimos nosotros en nuestra oficina, personas que se pusieron a incorporar ellos mismos y entonces en lugar de hacer una LLC de 2 miembros, la hacen de 1. Eso hace que esa LLC termine en la declaración del individuo con las consecuencias que eso puede tener. O sea, hay muchas cosas
que parecen fáciles, pero en realidad requieren de un conocimiento de cuál es la estrategia que uno quiere hacer. Pagarle los fees a los estados para incorporar va desde $50 en algunos estados hasta ciento y pico, menos de $200 en la mayoría de los estados, donde más caro es en Nevada. El que le va costo a de costar crear la empresa. el costo de crearla. Ujú. Donde más caro le va a costar es un Nevada, que la registración anda por los 500 y pico dólares, 600 en las renovaciones. Así es que esa parte no es costosa. Cuando usted ve que una persona le dice, sí, la LLC por aquí con $200 y te vas y la haces a lo loco y no se hace bien, Exacto. eso va a tener un costo de haberlo hecho mal. En nuestra oficina siempre cobramos entre $1,300, $1,800, dependiendo si la persona va a ser una LLC con una corporación holding Es lo que que van es a la pagar, es lo que se matriz. van a ahorrar, como dije. Correcto. Pero nosotros no solamente hacemos la incorporación en el Estado, eso la hace cualquiera. Y los fees del Estado siempre están incluidos en nuestros honorarios. Lo más importante es que usted tiene que tener unos documentos específicos. Aquella persona que van a hacer una LLC, la mayoría de la gente que hace una LLC por su cuenta no hacen un documento importantísimo que es el Operating Agreement, y que después cuando van a tratar de financiar no existe el documento Yo y siempre no le se digo, hizo. exacto, yo siempre le digo a mis inversionistas, vas a comprar una propiedad de 500,000, no vayas a hacer la LLC tú mismo, busca a alguien experto que te asesore, porque al final del día son $1,000 y pico dólares que realmente te van a ahorrar muchos más. Porque son las dólares. elecciones que no se toman las que se hacen mal, y la mayoría de las personas que hacen eso por su cuenta lo hacen mal. Exactamente, no es cuánto ganas, es cómo organizas tu dinero lo que determina si construyes patrimonio. Si tuvieras que diseñar desde cero el sistema financiero ideal para un inversionista, ¿cuáles son las cuentas bancarias que debería tener? Bueno, si vamos a tener distintas propiedades, debería tener una LLC por cada propiedad, y cada LLC debería tener su propia cuenta bancaria. Mucha gente nos pregunta, pero ¿para qué voy a tener distintas LLC si la voy a vender la propiedad? Pues ya entonces eso es otra razón para tener una LLC para vender muchas propiedades, y otra LLC para las que va a tener a largo plazo, y cada cual con su cuenta, porque si usted va a tener, por ejemplo, una empresa matriz que sea la dueña de todas esas LLC, usted no le quiere estar dando su cuenta bancaria de su empresa matriz a cualquier persona que usted tenga de inquilino. Así que hay unas cosas que se deben hacer ordenadamente, y usted debe tener una cuenta bancaria por cada una de las operaciones que usted vaya a tener de renta, sean a largo plazo, a corto plazo. Si es lo que llamamos el famoso flipping, pues entonces usted hace una sola LLC que haga flipping. Lo importante es que usted proteja el activo por un lado, y además usted tenga los beneficios fiscales que más le convengan. Ahí va mi siguiente pregunta, ¿por qué es tan importante no mezclar las finanzas personales con las del negocio o la de inversiones? Eso es primordial. Todo el que pase por nuestra oficina le vamos siempre a hablar de la diferencia entre mantener sus asuntos personales separados de los asuntos de negocio. Si usted alguna vez lo audita el IRS y usted tiene unos negocios, usted no quiere tener que estar dándole al IRS las cuentas personales suyas porque usted está usando algunos gastos de ahí para el negocio. Usted siempre debe tener esos separados para que en una auditoría usted le dé los estados bancarios del negocio, no los suyos personales, porque nosotros hemos tenido auditorías donde el IRS, una de las cosas que mira es si esta persona se va todos los viernes a cenar con la familia y se gasta $800 al mes. Cuando usted vaya a hacer un plan de pago, el IRS va a decir, no, pero si tú te gastas $800 en salir a comer con tu familia, me los puedes pagar a mí en este plan de pago. Y se torna difícil uno tratar de defender a un contribuyente que está mezclando los asuntos. Así que eso es importantísimo. Y si usted va a tener tarjetas de crédito personales, pero que usted las usa en el negocio, trate, porque es muy común que a uno le den una tarjeta, porque uno tiene buen crédito, le dan una tarjeta a uno de $30,000 para personal, pero cuando trata de sacarlas para el negocio, se la dan de $5,000. Y entonces termina uno utilizando tarjetas personales para las cosas del negocio, y siempre le digo a los clientes, aunque sea personal, usted escoja cuál tarjeta de crédito personal va a usar para el negocio y no lo mezcle. No mezcle gastos personales dentro de esa que usa para el negocio, aunque la tarjeta esté a nombre personal, eso no importa.
la deducción de gastos, lo que nosotros le llamamos en la doctrina contributiva gastos ordinarios y necesarios, no importa que hayan sido de una tarjeta de crédito a nombre personal, yo la puedo tomar en el negocio siempre y cuando sean gastos del negocio, porque en los negocios pequeños, como tenemos la mayoría de nosotros, pues hay esas diferencias importantes a la hora de que le den a uno una tarjeta de menor cantidad para un negocio, de mayor cantidad personal. Es lo más común, es algo muy común que uno cree que no, y sí lo es. Para ti, ¿cuáles serían gastos del negocio y cuáles serían gastos personales? Obviamente es obvio en algunos casos, pero lo he hecho, hasta yo personalmente, usar la tarjeta del negocio para pagar cosas personales y viceversa. Sí, eso es extremadamente común. Yo siempre uso un ejemplo que me gusta y tengo varios peluqueros de clientes, pero un peluquero va y compra las mejores tijeras que tenga que utilizar para hacer su trabajo y le costaron, no sé, $10,000 unas tijeras. Y ese peluquero puede deducir en su negocio ese gasto de tijera. Yo, que me gusta verme bien y tengo el pelo bien puesto, yo a lo mejor me compro esas mismas tijeras y las trato de deducir y yo no las puedo deducir porque mi negocio no es cortar cabello, no es de peluquería. Entonces, eso es lo que se llaman los gastos ordinarios y necesarios. Ordinario quiere decir que todo el mundo en mi profesión lo usa. En el caso del peluquero, las tijeras. Un peluquero que no tenga tijeras, si no es que tú inventes, yo sí lo uso en mi negocio. No, ¿Para qué? tú tienes que tener claro. Y los necesarios son, por ejemplo, si yo necesito un edificio yo tengo una tienda y yo tengo que vender cosas a mis clientes, yo necesito una renta. Y ese gasto de renta, un storage, yo puedo justificar eso. Ahora, si a lo mejor lo que yo hago es venta en línea de cosas, y yo no necesito un alquiler, pues no justifica. Entonces, eso es lo que se llaman ordinarios y necesarios. Claro. Y todo en tema que tenga que es ver sentido con común y es una historia. Si yo puedo mezclar un gasto que parece personal, pero lo estoy usando en el negocio, los autos es típico. El auto uno lo usa personal y lo usa en el negocio. ¿Qué requiere el IRS? Que mínimo uno utilice 50% del auto en el negocio para que uno lo pueda deducir en su totalidad en el negocio. Así es que son historias que uno tiene que ir construyendo dependiendo de los hechos y circunstancias y va a depender, no hay receta, va a depender de cada cual. Exactamente. Y a nivel estratégico, ¿cómo se construye un portafolio que sea eficiente fiscalmente y que realmente ayude a crecer el patrimonio? En bienes raíces. Definitivamente no hay mejor contestación, la mejor combinación. La razón por la cual nosotros somos contadores especializados en taxes y además somos financiadores, somos un mortgage gran broker. Nosotros somos y agentes inmobiliarios. Correcto, con los agentes inmobiliarios es la mejor manera de pagar menos impuestos y es donde usted va a poder invertir en una propiedad que, como decías tú en tu ejemplo hace un ratito, alguien compró una propiedad en 200,000, X años después ya vale 1,000,000. No hay inversión que usted pueda meter en la bolsa de valores que sin el riesgo que estamos hablando de invertir en bienes raíces vaya a generarle esa cantidad de rendimiento. Así es que siempre el tema de bienes raíces va a ser uno importante para crecer el patrimonio. Así es, y como les he dicho en todo momento aquí en el podcast, por eso tenemos nuestro escáner patrimonial, donde nos sentamos con ustedes, hacemos las preguntas, lo dirigimos a los expertos para que hagan esa inversión bien estructurada desde el principio. Bueno, Eddie, vamos a hacer un juego de respuestas rápidas a todas las preguntas que todos los inversionistas nos hacen. ¿Listo? ¿Estás preparada? Lista. ¿Airbnb o renta tradicional desde el punto de vista fiscal? Airbnb. ¿Cash o financiado? Financiado. ¿LLC o nombre personal? LLC. ¿Cada cuánto tiempo debemos hablar con una CPA como tu experta? Al menos trimestralmente. Me encanta, Eddie. Gracias por contestar tan rápido y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Invertir en Miami no es comprar una propiedad, es construir un patrimonio protegido. No se trata de cuánto ganas, se trata de cuánto conservas y cómo lo multiplicas. Te invito a nuestra próxima clase Vive de tus inversiones en Miami. En la descripción de este video tienes un link para registrarte. Y si quieres que te ayudemos a estructurarte correctamente, agenda tu escáner patrimonial con nuestro equipo. También te dejamos el link aquí abajo y te llevamos con Eddie. Suscríbete a este canal, activa la campanita porque cada semana vamos a subir contenido para ayudarte a invertir mejor en los Estados Unidos.
Y en los comentarios escribe la palabra clase si quieres que te enviemos toda la información. Espero verlos muy pronto. Gracias por conectarse. Porque la diferencia entre invertir y construir libertad financiera es tener una estrategia.